Bienvenidos a este Materias L en el cual analizarás casos prácticos por etapa histórica. Para mayor comprensión estos casos deberás revisar el video y evolución histórica de las ideas penales. Introducción. Recordemos que la historia de las ideas penales refleja la evolución de la forma en que las sociedades han reaccionado ante el delito. Antes de existir un derecho penal científico y garantista, la respuesta al delito pasó por diversas etapas que muestran la transformación del poder punitivo, como lo son los período de la venganza privada, período de la venganza divina, período de la venganza pública. Estos periodos explican el tránsito de la justicia individual al monopolio estatal del castigo. Caso 1. Etapa primitiva, venganza privada. Supuesto. En una comunidad tribal, un hombre roba ganado. La familia afectada captura al responsable y decide mutilarle una mano como castigo. Preguntas. ¿Qué finalidad tiene la pena en este caso? ¿Existe proporcionalidad? ¿Hay intervención estatal? ¿Qué principio moderno se estaría vulnerando? Etapa primitiva, venganza privada. Para entender la etapa primitiva del derecho penal, es fundamental comprender que la comunidad tribal, o CIP, funcionaba como una unidad cerrada donde la justicia no era un servicio del Estado, sino un derecho de sangre. ¿Cómo operaba la comunidad tribal bajo la lógica de la venganza privada? 1. El honor como vínculo colectivo. En esta etapa, el honor no pertenecía al individuo, sino a toda la tribu. Si un miembro era agredido, se consideraba que toda la comunidad tribal había sido manchada. Responsabilidad colectiva. Si tú cometías un delito, tu hermano, tu padre o tu primo eran igualmente responsables ante los ojos de la tribu afectada. Derecho de persecución. La justicia era un asunto de familia. La tribu de la víctima tenía la obligación moral y legal de buscar reparación mediante la fuerza. 2. La faida, guerra de sangre. Cuando la comunidad tribal decidía que una ofensa no podía ser ignorada, se iniciaba la faida. No era un simple asesinato, sino una guerra privada formal entre dos linajes. El objetivo era restablecer el equilibrio del honor. Si la tribu A mataba a un miembro de la tribu B, la tribu B recuperaba su honor matando a alguien de la tribu A. El caos social. El problema de este sistema era que generaba ciclos de violencia infinitos que podían exterminar clanes enteros. 3. La solidaridad en el pago, Vergeld. La comunidad tribal también funcionaba como una aseguradora. Cuando se quería evitar la guerra de sangre, se acudía al pago del Vergeld, precio del hombre. Toda la tribu del agresor ayudaba a reunir el dinero para pagar la compensación. Toda la tribu de la víctima recibía y repartía ese dinero. Si el agresor no tenía una tribu que lo respaldara, estaba condenado a muerte o a la esclavitud, ya que no tenía quien pagara por él ni quien lo defendiera. 4. La expulsión, el hombre lobo. Para la comunidad tribal, el castigo más temido en la etapa primitiva era la pérdida de la paz, Friedlosigkeit. Si un miembro cometía un crimen tan atroz que su propia tribu lo rechazaba, era expulsado. Se le llamaba fuera de la ley, o se le comparaba con un lobo, Vargus. Al no pertenecer ya a una comunidad, cualquiera podía matarlo sin miedo a represalias. En la práctica, estar fuera de la tribu era una sentencia de muerte lenta. En resumen, en la etapa primitiva, la comunidad tribal era el escudo y la espada del individuo. Si tenías tribu, tu vida tenía un precio y alguien te vengaría. Si perdías a tu tribu, dejabas de existir jurídicamente y te convertías en presa de cualquiera. Caso 2. Edad Media, delito como pecado. Supuesto. Una mujer es acusada de brujería. No existen pruebas directas. Se le somete a prueba de fuego para demostrar su inocencia. Preguntas. ¿Qué tipo de sistema probatorio se observa? ¿Qué papel juega la religión? ¿Se respeta el principio de presunción de inocencia? ¿Qué garantías actuales se estarían violando? Derecho penal en la Edad Media. El derecho penal no era un sistema unificado, sino una mezcla de tradiciones germánicas, romanas y canónicas que evolucionó desde la venganza privada hacia un control estatal más rígido. 1. Evolución de la justicia. Venganza privada. En la Alta Edad Media, el castigo era un asunto entre familias. Si alguien cometía un agravio, la víctima o su parentela tenían derecho a la venganza de sangre, faida, aunque podía evitarse mediante el pago de una compensación económica o multa, Vergeld. Venganza divina y pública. Con el tiempo, el delito dejó de ser solo un daño privado para considerarse una ofensa a Dios o al orden social.
Esto fortaleció el papel de la Iglesia y los reyes como administradores de justicia. 2. Tipos de penas y castigos. La finalidad no era la reeducación, sino la expiación del pecado y la intimidación pública. Penas corporales eran extremadamente comunes y variaban según la gravedad. Incluían azotes, marcas a fuego, mutilaciones, como cortar orejas o manos, y la cocción en calderas. La cárcel no se usaba como castigo en sí, sino como lugar de custodia mientras el reo esperaba su juicio o la ejecución de su sentencia física. Humillación pública. Instrumentos como el cepo y la picota exponían al infractor a la burla y el escarnio de la comunidad. Pena de muerte, aplicada mediante la horca, decapitación o la hoguera, especialmente para delitos contra la fe, como la herejía. Y 3. Procedimientos judiciales, ordalías o juicios de Dios. Pruebas físicas, como sostener hierro ardiendo, donde se creía que Dios intervendría para salvar al inocente. Método acusatorio e inquisitivo. Hasta el siglo XII predominó el sistema donde una víctima debía acusar para iniciar el proceso. Posteriormente, surgió el sistema inquisitivo, donde el juez investigaba de oficio y se permitía el uso de la tortura judicial para obtener confesiones. Caso 3. Ilustración, becaria. Supuesto. Un joven roba pan por hambre. El Código Penal vigente establece pena de muerte para el robo. Cuaderno de notas preguntas. ¿Qué diría becaria sobre esta pena? ¿Es proporcional? ¿Qué finalidad preventiva tendría? ¿Cómo resolverías el caso bajo criterios contemporáneos? Cesare Beccaria 1738 a 1794. Arquitecto del pensamiento jurídico de la Ilustración. Su obra maestra, De los delitos y de las penas, 1764, transformó el sistema judicial de un espectáculo de crueldad en una estructura basada en la razón y el bien común. Pilares de su pensamiento ilustrado. Humanización y razón, rompió con la tradición medieval de castigos divinos o vengativos. Propuso que las leyes deben ser claras y racionales para que todos las entiendan, eliminando la arbitrariedad de los jueces. Proporcionalidad. Defendió que la pena debe ser proporcional al daño social causado por el delito, no una medida de maldad moral. Abolicionismo. Fue pionero en argumentar contra la tortura, por ser ineficaz e injusta, y la pena de muerte, considerándola un acto de guerra del Estado contra el ciudadano. Prevención sobre castigo. Sostenía que el fin de la justicia no es atormentar, sino prevenir futuros delitos mediante la educación y la certeza de una sanción pronta, más que severa. Caso 4. Escuela positiva. Supuesto. Un sujeto reincidente ha cometido 3 robos. Un peritaje psicológico señala alta peligrosidad social. Preguntas. ¿Debe imponerse pena mayor por peligrosidad? ¿Se estaría castigando el hecho o al sujeto? ¿Qué riesgos implica este modelo? ¿Es compatible con el principio de legalidad? Escuela positiva. La escuela positiva de criminología, surgida en Italia a finales del siglo XIX, marcó el inicio de la etapa científica de esta disciplina al desplazar el foco del delito hacia el estudio del delincuente. A diferencia de la escuela clásica de criminología, que se centraba en el libre albedrío, la corriente positivista sostiene que el comportamiento criminal está determinado por causas internas, biológicas, y externas, sociales. Pilares y representantes de la escuela positivista. Esta corriente fue impulsada por la trilogía italiana. Cesare Lombroso, considerado el padre de la criminología, propuso la teoría del delincuente nato, argumentando que ciertos individuos tienen una predisposición biológica al crimen identificable por rasgos físicos. Enrico Ferri enfocó su estudio en los factores sociales y ambientales, acuñando el término sociología criminal. Raffaele Garofalo introdujo el concepto de delito natural, y se centró en la peligrosidad del delincuente para justificar las medidas de seguridad. Principios fundamentales. Determinismo. Niega el libre albedrío. El hombre delinque por factores que escapan a su control. Método científico. Utiliza el método inductivo experimental, observación y estadística, en lugar del deductivo lógico. Responsabilidad social. El castigo no se basa en la culpa moral, sino en la necesidad de la sociedad de defenderse de individuos peligrosos. Rehabilitación. El fin de la pena es la readaptación y el tratamiento del criminal, más que la simple retribución. Caso 5. Derecho penal contemporáneo, México. Supuesto. Una persona roba un celular sin violencia. Es su primer delito. El juez debe decidir entre prisión preventiva, suspensión condicional del proceso, medida alterna. Preguntas. ¿Qué principio rige la decisión?
Aplica mínima intervención. ¿Cuál opción es más acorde al garantismo penal? Fundamenta tu respuesta con base constitucional. Derecho penal contemporáneo en México. El derecho penal contemporáneo en México se define por la transición del sistema inquisitivo al sistema de justicia penal acusatorio y oral, consolidado tras la reforma constitucional de 2008. Abandona el enfoque en la peligrosidad del autor, herencia del positivismo, para centrarse en el acto delictivo y la protección de los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado. Ejes fundamentales. Sistema acusatorio y oral. El proceso se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Código Nacional de Procedimientos Penales, CNPP, unifica las reglas procesales en todo el país, asegurando que la investigación y sanción de delitos sigan un estándar único basado en el respeto a la dignidad humana. Presunción de inocencia. Se establece como un derecho humano fundamental. Nadie puede ser tratado como culpable hasta que exista una sentencia firme. Justicia alternativa. Fomenta salidas alternas como los acuerdos reparatorios para agilizar la justicia y priorizar la reparación del daño a la víctima. Actividad. Juicio histórico. Evolución de las ideas penales. Objetivo. Comprender la evolución de las ideas penales aplicando un mismo delito a diferentes momentos históricos, identificando la concepción del delito, la finalidad de la pena, el tipo de proceso, las garantías, o su ausencia. Delito base del ejercicio. En una comunidad, un hombre llamado Aurelio priva de la vida a otro sujeto durante una riña en una plaza pública. Datos relevantes. Existía una discusión previa. No se sabe con certeza quién inició la agresión. Hay testigos contradictorios. Aurelio huye y es detenido días después. El delito a analizar será homicidio. Se representará cada etapa histórica. Etapa primitiva, venganza privada. Civilizaciones antiguas. Edad media, Ilustración, becaria, Escuela clásica, Escuela positiva, Derecho penal contemporáneo en México. Instrucciones. Se deberá resolver el mismo delito conforme a la lógica de su etapa histórica, desarrollando los siguientes puntos. Concepto del delito. ¿Qué significa homicidio en su época? ¿Es una ofensa privada, pública o pecado? Forma de juzgar. ¿Quién juzga? ¿Existe autoridad? ¿Hay pruebas? ¿Se admite defensa? ¿Se respeta presunción de inocencia? Tipo de pena. ¿Qué sanción se impondría? ¿Es corporal, patrimonial, muerte, medida de seguridad? ¿Es proporcional? Finalidad de la pena. Venganza, expiación, prevención, defensa social, reinserción. 5. Análisis crítico. Responder. ¿Qué garantías se vulneran? ¿Qué avances se observan respecto a etapas anteriores? ¿Es compatible con el artículo 1 grado constitucional actual? Dato anexo. El derecho penal en la Edad Media no era un sistema unificado, sino una mezcla de tradiciones germánicas, romanas y canónicas que evolucionó desde la venganza privada hacia un control estatal más rígido. Evolución de la justicia. Venganza privada. En la Alta Edad Media, el castigo era un asunto entre familias. Si alguien cometía un agravio, la víctima o su parentela tenían derecho a la venganza de sangre, faida, aunque podía evitarse mediante el pago de una compensación económica o multa, vergeld. Venganza divina y pública. Con el tiempo, el delito dejó de ser solo un daño privado para considerarse una ofensa a Dios o al orden social. Esto fortaleció el papel de la Iglesia y los reyes como administradores de justicia. Tipos de penas y castigos. La finalidad no era la reeducación, sino la expiación del pecado y la intimidación pública. Penas corporales, eran extremadamente comunes y variaban según la gravedad. Incluían azotes, marcas a fuego, mutilaciones, como cortar orejas o manos, y la cocción en calderas. La cárcel, no se usaba como castigo en sí, sino como lugar de custodia mientras el reo esperaba su juicio o la ejecución de su sentencia física. Humillación pública. Instrumentos como el cepo y la picota exponían al infractor a la burla y el escarnio de la comunidad. Pena de muerte. Aplicada mediante la horca, decapitación o la hoguera, especialmente para delitos contra la fe, como la herejía. Procedimientos judiciales, ordalías o juicios de Dios, pruebas físicas, como sostener hierro ardiendo, donde se creía que Dios intervendría para salvar al inocente. Método acusatorio e inquisitivo. Hasta el siglo XII predominó el sistema donde una víctima debía acusar para iniciar el proceso.
Posteriormente, surgió el sistema inquisitivo, donde el juez investigaba de oficio y se permitía el uso de la tortura judicial para obtener confesiones. Fuentes legales clave. En el ámbito hispánico, destacan obras como El fuero juzgo, que ya graduaba penas como los azotes según la importancia de la injuria. Las 7 partidas de Alfonso X, un hito que incorporó conceptos como el dolo, la culpa y la imputabilidad, dotando al sistema de una mayor estructura técnica. Hemos llegado al final de este recorrido por la historia de las ideas penales, un tema que nos permite comprender que el derecho penal no es estático, sino el resultado de siglos de evolución, debates filosóficos y cambios sociales. Desde la venganza privada hasta los principios garantistas actuales, cada etapa nos muestra cómo la humanidad ha buscado construir un sistema de justicia cada vez más racional, más humano y más respetuoso de los derechos fundamentales. Si este video te ayudó a comprender mejor este tema, te invito a apoyar este proyecto educativo. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir más contenido sobre derecho, historia jurídica y formación académica. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el derecho penal actual realmente ha superado la lógica de la venganza? Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos. Hasta la próxima.